se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima. Tanta ley aún nos queda, denunciar a pueblo gente que Jesús está volviendo. Victorioso y esplendente, pronto vendrá, Cristo muy pronto vendrá, pronto vendrá, pronto Jesús volverá. Pronto Jesús volverá. Hay un tema que poco se toca y tiene que ver con el carácter de Dios. Generalmente, cuando hablamos de Dios, hablamos de su carácter y nosotros sabemos que Dios es amor, misericordioso, piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia. Eso está de acuerdo a lo que enseñan las Escrituras. Pero también hay otro aspecto de Dios que muchas veces como que no nos gusta tocar mucho. Y me refiero a Dios como fuego consumidor. Dios es fuego consumidor, se presenta en la Biblia tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Y tenemos los textos del Antiguo Testamento, Deuteronomios 4:24. Deuteronomios 4:24. Para ver el contexto, vamos a leer versículo 15. Dice, esto es una advertencia que hace Moisés en contra de la idolatría. Y él dice lo siguiente: guardad pues muchos vuestras almas, dice, pues ninguna figura visteis el día que Jehová habló con vosotros en medio del fuego. Aquí está refiriéndose específicamente Moisés advirtiéndole al pueblo de Israel que al entrar a la tierra de Canaán ellos no debían corromperse adorando, ¿no es cierto?, dioses ajenos. El versículo 23 dice, guardaos, no os olvidéis del pacto que Jehová vuestro Dios estableció con vosotros, y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Jehová tu Dios te ha prohibido, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Dios, como nuestro creador, como nuestro hacedor, Él es celoso en cuanto, ¿no es cierto?, a la adoración que nosotros le rindamos a Él, y si es que esa adoración es desviada, ¿no es cierto?, a otras personas o a otros dioses. Dios es celoso en ese sentido, ¿no? Cuando nuestra adoración es dirigida a otras cosas. En el Nuevo Testamento se está registrado en el libro de Hebreos, ¿ya? El libro de Hebreos, el capítulo 12, y el versículo 29. Ya, aquí está. Vamos a leer del versículo 26 para leer el contexto de lo que está diciendo el apóstol Pablo. Dice, su voz conmovió entonces la tierra, pero ahora ha conmovido, ha prometido diciendo, una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud
y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole, dice, con temor y reverencia, porque nuestro Dios, dice, es fuego consumidor. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, cómo el Antiguo y Nuevo Testamento nos hablan de este aspecto de Dios, de un Dios que es fuego consumidor para aquellos, ¿no es cierto?, que se apartan de los mandamientos de Dios, aquellos, ¿no es cierto?, que se apartan de Dios, de las creencias de Dios, y empiezan, ¿no es cierto?, con lo que es la idolatría. Aquí en Zacarías, vamos a ver Zacarías, hablando justamente de este Dios fuego consumidor. En el libro de Zacarías, el capítulo 3, dice algo bien importante. Aquí está hablando, ¿no es cierto?, al sumo sacerdote Josué. Recordemos que el sumo sacerdote Josué, él asumió como sumo sacerdote en el tiempo cuando salieron de Babilonia, ¿ya? Y se establecieron nuevamente ahí en Jerusalén. El capítulo 3 del libro de Zacarías, ¿ya? Versículo 12 en adelante. Vamos a leer del 1 en adelante. Dice: luego me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, mientras el Satán, dice, o Satanás, estaba a su mano derecha para acusarlo. Entonces dijo Jehová a Satán: Jehová te reprenda, oh Satán, Jehová que ha escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Josué, que estaba cubierto de vestiduras viles, permanecía en pie delante del ángel. Habló el ángel y ordenó a los que estaban delante de él quitarle esas vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado tu pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Aquí se presenta este sumo sacerdote, un alto dirigente religioso de aquella época. Dice que había un juicio contra este sumo sacerdote. De hecho, el juicio había un acusador, que era Satanás, y estaba el defensor, que era Cristo. Pero aquí se presenta que este sumo sacerdote había pecado en él, ¿ya? Por eso es que dice el ángel de Jehová, dice: Jehová te reprenda, oh Satanás, ¿no es este un tizón arrebatado del incendio? Aquí vemos, ¿no es cierto?, cómo el pecado hace, ¿no es cierto?, que Dios, ¿no es cierto?, consuma el pecado. Dios es fuego consumidor para los pecadores. Lo que quiere Dios es salvar a los pecadores de su condición. Y aquí se refleja la condición de este sumo sacerdote, que era un alto dirigente religioso de su época, en el cual, ¿no es cierto?, había pecado en él. Por eso que Dios le dice que era un tizón arrebatado del fuego. Él se estaba quemando. El sentido del tizón que es sacado del fuego es porque justamente no se había consumido totalmente, estaba quemándose. Pero dice que Dios lo había sacado del fuego, lo rescató del fuego, por eso quedó como un tizón arrebatado del incendio. Así también se nos presenta nuestra condición. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros, ¿no es cierto?, estábamos apartados de Dios, y éramos como tizón, ¿ya? Estábamos quemándonos en nuestros delitos y pecados. Pero dice que el Señor, en su gran misericordia, en su gran amor, dice que nos rescató de esa condición pecadora, y Él, ¿no es cierto?, nos ve así como un tizón arrebatado del incendio. Cada uno de nosotros tiene esa condición, porque somos pecadores. Pero el Señor lo que quiere de nuestras vidas que nos apartemos del pecado, que dejemos el pecado. Acá se le presenta también, ¿no es cierto?, a este sumo sacerdote Josué, que fue rescatado de las llamas, con vestiduras, ¿no es cierto?, viles. Y esas vestiduras viles representan el pecado. Por eso que el Señor, el ángel de Jehová, dice: quitarle esas vestiduras viles que representan el pecado, y le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado, y te he hecho vestir de ropas de gala. Esta es la gran misericordia que tiene Dios para cada uno de nosotros, que somos pecadores. Como el Señor nos rescata, ¿no es cierto?, del fuego en el cual estábamos consumiéndonos por el pecado, porque a la verdad que la gloria de Dios es fuego consumidor.
y nosotros no podemos morar con Dios estando en pecados. No podremos convivir con Dios estando en pecado. No podremos ir al cielo si tenemos pecado. Y por eso que aquí se nos dice, ¿no es cierto?, que el pecado no tiene relación con Dios. Porque el pecado, Dios es fuego consumidor para consumir el pecado. Y esto se nos presenta de varias formas en las Sagradas Escrituras. También, por ejemplo, ahí se nos dice qué elemento usará Dios para destruir el pecado. Bueno, eso la Biblia lo registra, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 7. Vamos a ir a Segunda de Pedro. Capítulo 3, versículo 7. Se nos dice, vamos a leer del versículo 5 para tener el contexto de lo que se está diciendo. Bueno, el capítulo 3 de Segunda de Pedro habla acerca del día que el día del Señor vendrá. Dice en versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua, y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Versículo 7, pero los cielos y la tierra que existen ahora, dice, están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día de juicio y de la perdición de los hombres impíos. Aquí es clara las Escrituras, dice que está reservado, ¿no es cierto?, el fuego en el tiempo del fin. ¿Para quiénes? Para los impíos, no así para los justos, Bueno, el ejemplo que tenemos en la Sagrada Escritura, en el libro de Daniel, ahí los 3 jóvenes hebreos, ¿no? Cómo ellos rechazaron inclinarse y honrar y adorar, ¿no es cierto?, aquella imagen, y fueron echados al horno de fuego. Cómo el Señor preservó sus vidas. Dice que ni aun sus ropas se quemaron, ni olor a humo tenían. Y al ver, ¿no es cierto?, Nabucodonosor en el horno, paseándose a estos 3 jóvenes, ve a un cuarto, como hijo de los dioses, dice. Bueno, el Señor dice, a los justos va a preservarlos, ¿ya?, del fuego. Y la presencia de Dios es fuego consumidor. El hecho que nosotros, ¿no es cierto?, vayamos, como es la promesa que Dios nos tiene a todos los justos, de poder estar, ¿no es cierto?, en su presencia en el cielo, dice que la gloria de Dios es fuego consumidor. Por eso es que el Señor no puede llevar a un pecador al cielo, porque sería consumido inmediatamente. La presencia, la gloria de Dios consume el pecado. Si nosotros queremos, ¿no es cierto?, llegar al cielo, debemos limpiar nuestra vida de pecado. Así también nos habla aquí en el libro de Ezequiel, hablando acerca de la gloria de Dios. Dice en Ezequiel capítulo 1, aquí habla acerca, ¿no es cierto?, de la visión de la gloria de Dios, o la gloria divina. En el capítulo 1, versículos 27 y 28, nos dice lo siguiente, las Escrituras, 27 y 28. Dice, y vi una apariencia como de bronce refulgente, hablando acerca, ¿no es cierto?, de la presencia de Dios, de la visión de la gloria divina. Dice, y vi una apariencia como de bronce refulgente, como una apariencia de fuego dentro de ella, en derredor, desde la parte de su cabeza hacia arriba, y desde la cabeza hacia abajo, vi que parecía como fuego, y que tenía un resplandor alrededor, como el aspecto del arco iris que está en las nubes en día de lluvia. Así, dice, era el aspecto del resplandor alrededor. Esta fue la visión de la semejanza de la gloria de Jehová. Cuando la vi, me postré sobre mi rostro y oía la voz de uno que hablaba. Aquí Ezequiel ve la visión, ¿no es cierto?, de la gloria de Dios. Y dice que era como fuego, como el arco iris, como bronce refulgente. Esa es la gloria de Dios. ¿Ya? Así también, ¿no es cierto?, en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, que es muy semejante a lo que dice el libro de Ezequiel,
también habla, ¿cierto?, de la gloria de Dios, y dice que es fuego consumidor, que es abrasador, como un fuego. En Segunda de Tesalonicenses, capítulo 1, Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 1, versículo 8, nos dice lo siguiente. Vamos a leer del versículo 6. Dice, es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan, mientras que a vosotros, los que sois atribulados, daros reposo junto con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, dice, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, aquí también se presenta, ¿no es cierto?, el Señor en su segunda venida dice que va a aparecer como llama de fuego. Así va a ser su segunda venida. Y ese resplandor de la gloria del Señor Jesús dice que va a consumir a los pecadores, ¿ya? A los pecadores. Va a dar retribución a cada uno de ellos. Justamente hablando acerca de eso, se encuentra en las Escrituras de la única persona que pidió ver la gloria de Dios. Y estamos hablando, ¿no es cierto?, de Moisés. Él hizo una petición a Dios, una petición que yo pienso que ninguno de nosotros se atrevería a hacer, ¿no?, de ver la gloria de Dios. Ahí está registrada en el libro de Éxodo, capítulo 33. Vamos a ver ahí. Éxodo, capítulo 33. Esto de analizar, ¿no es cierto?, este aspecto de Dios, de su gloria, ¿no?, que es fuego consumidor, es importante porque así esto va a traer temor hacia Dios, ¿ya? Temor a ofenderle, a no ser fiel al Señor. En el capítulo 33 del libro de Éxodo está registrado, ¿no es cierto?, la petición que Moisés le hace al Señor. El capítulo 33, versículo 18. Dice así, 33, 18. Entonces dijo Moisés, te ruego que me muestres tu gloria. Jehová le respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro, y pronunciaré el nombre de Jehová delante de ti, pues tengo misericordia del que quiero tener misericordia, y soy clemente con quien quiero ser clemente, pero no podrás ver mi rostro. Y añadió, porque ningún hombre podrá verme y seguir viviendo. Luego dijo Jehová, aquí hay un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano, hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, pero no se verá mi rostro. Aún Moisés, siendo un hombre piadoso, dice que no podía ver el rostro de Dios. Puso a Moisés, ¿no es cierto?, en una hendidura de una peña, para que al pasar, dice, la gloria de Jehová, él solamente pudiese ver las espaldas del Señor. Así de temible es la gloria de Dios. Ahora, cuando analizamos, ¿no es cierto?, acerca de este aspecto de Dios, podemos darnos cuenta lo terrible que es el pecado. Y lo que hace el pecado ante Dios, nos separa de Dios. El pecado, ¿no es cierto?, nos aparta del Señor. Por eso es que es importante para los hijos de Dios el dejar el pecado, abandonar el pecado, limpiar nuestra vida y estar preparados para cuando Él venga. Porque el Señor, cuando se manifieste, vendrá en toda su gloria. Ahora hay un texto que es muy impresionante que se encuentra en el libro de Isaías, que también, ¿no es cierto?, menciona este aspecto. En el libro de Isaías, el capítulo 33. Isaías capítulo 33, los versículos 10
en adelante dice: ahora me levantaré, dice Jehová, ahora seré exaltado, ahora seré engrandecido. Concibiste hojarascas, rastrojos daréis a luz, el soplo de vuestro fuego os consumirá, y los pueblos serán como cal quemada, como espinos cortados serán quemados con fuego. Aquí está hablando, ¿no es cierto?, de las naciones impías y de los que siguen y perseveran en el pecado. Después dice el versículo 13: oíd los que estáis lejos, lo que he hecho, y vosotros los que estáis cerca, conoced mi poder. Los pecadores se asombrarán en Sión, y el espanto sobrecogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros, dice, morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Una pregunta tremenda, ¿no?, para cada uno de nosotros. Si queremos estar, ¿no es cierto?, habitar ahí, ¿no es cierto?, morar con el Señor en el cielo, ¿ya?, en su tabernáculo. Dice: ¿quién morará o quién habitará con las llamas eternas? Y aquí, ¿no es cierto?, da la respuesta del versículo 15 en adelante. Dice: el que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir soborno, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala. Este, dice, habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas tendrá seguras. Qué tremendo, ¿no? Lo que el Señor, ¿no es cierto?, está haciendo justamente aquí con esta pregunta. Nos lleva a una gran reflexión. Y dice, ¿no es cierto?, porque aquí menciona las avenidas del alma, dice, el que habla lo recto, se refiere a la boca, ¿no es cierto?, el que sacude sus manos para no recibir soborno, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos. Es decir, está hablando de las avenidas del alma. Y aquí, ¿no es cierto?, es importante este aspecto, porque el pecado entra a nuestra mente, a nuestro corazón, a través de las avenidas del alma. Si nosotros cuidamos de nuestras avenidas para no ver cosas malas, para poder consagrar nuestras vidas al Señor, debemos apartarnos de todo aquello que nos aparte de Dios, de todo aquello, ¿no es cierto?, que pueda corromper nuestra mente. Nosotros necesitamos tener la mente de Cristo. Por eso que para que Cristo habite en nosotros a través de su Santo Espíritu, nosotros debemos limpiar nuestra vida de pecado. No puede Cristo llenarnos con su Santo Espíritu si estamos llenos de pecado. La pregunta ahí dice: ¿quién de nosotros entonces morará con el fuego consumidor? Aquí se refiere a que los que vayan al cielo tendrán que morar en medio, ¿no es cierto?, de la gloria de Dios, en medio de fuego. Así que el concepto de infierno es totalmente tergiversado, porque si los católicos, justamente hablando acerca del infierno, que los que pecan, ¿no es cierto?, se irán al infierno, ahí dentro de la tierra, ¿no?, lo que es la creencia católica, ¿no?, hablando del infierno. Aquí tenemos en la Biblia que realmente, si hablamos de infierno como fuego, podemos verlo como el cielo, porque el cielo es fuego consumidor, ¿sí? Pero el cielo viene siendo un infierno para aquellos que no han dejado el pecado. Por eso que los pecadores no pueden ir al reino de los cielos, no pueden estar en la presencia de Dios, porque fuego consumidor, su gloria es eso, su resplandor. Qué importante, ¿no?, reflexionar sobre esto, porque así podemos darnos cuenta lo terrible que es el pecado a los ojos de Dios. Cuando nosotros analizamos esto y vemos, ¿no?, dentro de nuestra iglesia, dentro de la corporación adventista a la cual nosotros pertenecemos y creemos, ¿no es cierto?, en sus doctrinas, y vemos hoy en día cómo el pecado ha entrado a la iglesia. Es terrible ver, ¿no es cierto?, las acciones a través de la música, a través
de conquistadores, el club de conquistadores, cómo ha sido, ¿no es cierto?, el enemigo se ha metido ahí, a través de esos bailes que ellos tienen, como a través también de falsas doctrinas que se han ingresado a la iglesia. Podemos ver, ¿no es cierto?, que el Señor lo que quiere es, cuando Él venga, tener una iglesia pura, santa, sin mancha. Ahora, si nosotros analizamos la pregunta, ¿quiénes podrán, ¿no es cierto?, habitar en las llamas eternas? ¿O quién podrá ver a Dios cara a cara? La respuesta la tenemos ahí en las Sagradas Escrituras. Ya vimos en Isaías 33, ¿no?, el cuidar nuestro hablar, lo que hacemos con nuestras manos, nuestros oídos, nuestros ojos, lo que vemos. Pero también ahí en el libro, en el Nuevo Testamento, está registrado ahí en Mateo capítulo 5, versículo 8, hablando acerca de las bienaventuranzas. En Mateo 5, versículo 8, se nos dice lo siguiente. Dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Quiénes podrán ver a Dios cara a cara? Dice, los limpios de corazón. Para ser limpios de corazón, cuando la Biblia habla de corazón, está refiriéndose a la mente. Es decir, debemos tener una mente limpia, una mente sana. Y para eso tenemos que pedirle al Señor, ¿no es cierto?, pedirle al Espíritu Santo para que vaya eliminando, quitando el pecado de nuestra mente. En el libro de Hebreos, versículo 12, versículo 14, también nos dice lo siguiente. Hebreos 12, 14. Versículo 14 dice, seguid la paz con todos y la santidad, dice, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, para ver al Señor cara a cara, fuera de, ¿no es cierto?, tener un limpio corazón, una mente limpia, también dice ahí en Hebreos 12, 14, que debemos tener santidad. Debemos ser santos para poder, ¿no es cierto?, ver al Señor cara a cara. Ahí en el libro de Tesalonicenses, también el apóstol Pablo nos dice lo siguiente, en el capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, un texto muy conocido, nos dice lo siguiente. El versículo 23, que el mismo Dios, dice, de paz, os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Qué tremendo texto, ¿no? ¿Qué está diciendo acá? Que todo nuestro ser que comprende el espíritu, el alma y el cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de Jesús. Es decir, que cuando el Señor venga, no nos reprenda, sino que seamos irreprensibles. Y todo nuestro ser debe ser guardado para que el Señor no tenga ninguna reprensión acerca de nosotros. Es así como en las Sagradas Escrituras se muestra nuestra condición, la condición que debemos nosotros tener y nuestra preparación para la venida de nuestro Señor Jesucristo. En este tiempo que estamos viviendo, que es solemne, porque estamos viviendo, ¿no es cierto?, en el tiempo donde el Señor Jesús ha pasado del lugar santo al santísimo, ya de 1844 en adelante, y el Señor está ahí en el lugar santísimo haciendo una obra, quitar el pecado, eliminar el pecado del santuario. Y esa misma obra, dice la hermana White, que debe ser paralela a la obra que debe efectuarse en nuestras vidas, en nuestro corazón, en nuestra mente, de quitar de nuestras vidas el pecado. Así como el Señor Jesús está limpiando, purificando el templo del pecado, eliminando el pecado,
así también nosotros debemos estar eliminando el pecado de nuestras vidas. Hay un pasaje de la pluma inspirada en el libro de Sea toda la gente, en la página 57-58. Nos dice lo siguiente, algo muy interesante. Dice, para el pecado, donde quiera se encuentre, nuestro Dios, dice, es fuego consumidor. Es decir, el Dios es fuego consumidor para el pecado, donde quiera se encuentre. En todo lo que se sometan a su poder, dice, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. Pero si los hombres se aferran al pecado, llegarán a identificarse con él. Entonces la gloria de Dios que destruye el pecado debe destruirlos a ellos también. Por eso que es tan importante poder limpiar nuestra vida de pecado. Porque si nosotros conservamos nuestros pecados, si no los confesamos delante de Dios, dice que el Señor cuando se manifieste consumirá el pecado en nuestras vidas. Y para ello tendrá que también, ¿no es cierto?, consumirnos a nosotros, si conservamos los pecados. Por eso dice, en todos los que se sometan a su poder, el Espíritu de Dios consumirá el pecado. Si yo me someto al Señor, el Señor dice que va a darme su Santo Espíritu, y ese Santo Espíritu, dice, va a eliminar mi vida de pecado. Por eso que debemos estar pidiéndole al Espíritu Santo, la presencia de Dios en nosotros. Y luego sigue, ¿no es cierto?, la pregunta, ¿quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará en las llamas eternas? A la verdad que todo aquel que su transgresión ha sido perdonada y purificado nuestra vida de pecado. Nosotros no podemos mantenernos en una actitud indiferente hacia Dios. Debemos, ¿no es cierto?, cada día caer en la presencia de nuestro Dios, confesando nuestras faltas. No podemos retener nuestros pecados, ni aunque sea un día ni una hora, dice la hermana White. Todos nuestros pecados deben ser confesados delante del Señor. Es la única forma que el Señor tiene para poder eliminar el pecado. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por lo tanto, necesitamos día a día, y esta es una obra diaria, de limpiar nuestra vida de pecados, confesando esos pecados. Porque si el que confiesa los pecados, esos pecados van a ir al santuario. Y el que no confiesa esos pecados, los pecados van a permanecer en él. Y el Señor va a tener que destruirlo finalmente. Hay un texto que se encuentra en Primera de Juan, capítulo 3, que ahí el apóstol Juan hace referencia, ¿no es cierto?, a lo terrible que es el pecado. Y cómo los hijos de Dios no deben vivir, ¿no es cierto?, en pecado. Primera de San Juan, el capítulo 3, versículo 1 al 9. Capítulo 3, versículo 1 al 9. Dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Dios nos llama hijos. Por esto el mundo, dice, no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Después dice el versículo 4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabemos que Jesús apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él, en Jesús. Todo aquel que permanece en Jesús no peca, dice. Todo aquel que peca no le ha visto ni lo ha conocido. De ahí que es importante abandonar nuestra vida de pecado, porque si nosotros pecamos es porque
no hemos visto al Señor, no hemos conocido a Jesús. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado, dice aquí el apóstol Juan, es del diablo. El que practica el pecado, dice, es del diablo. Versículo 8. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Por lo tanto, si nosotros pecamos, ya no somos de Cristo, porque Cristo vino a mostrar una vida sin pecado y ofreció esa vida sin pecado ahí en la cruz del Calvario para darnos, ¿no es cierto?, salvación. Por lo tanto, Él nos imputa a cada uno de nosotros esa vida inmaculada, sin pecado, siempre y cuando nosotros confesemos nuestros pecados y nos rindamos a sus pies. Pero si yo peco, dice, ya no soy de Jesús, ya no soy hijo de Jesús, vengo a ser hijo del diablo. Versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. En esto se manifestó los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Qué tremendas palabras del apóstol Pablo, que nos hacen meditar, ¿no es cierto?, en la importancia de poder tener una vida santa, sin manchas, irreprensibles delante del Señor. Y ahora que estamos en los últimos tiempos, con mayor razón, debemos limpiar nuestra vida de pecado, prepararnos para lo que viene. Para el pueblo de Dios en este tiempo, para el pueblo adventista, viene una gran prueba. Y es la única forma que el Señor va a usar para poder limpiar su iglesia de todo pecado. Y eso a través de la historia lo hemos visto, ¿no? Cómo las iglesias más puras eran aquellas iglesias que fueron perseguidas, que fueron afligidas. Y el Señor va a permitir aflicción para su pueblo. Termino ya con el último texto que vamos a leer, que se encuentra en el libro de Hebreos, el capítulo 12. Hebreos, capítulo 12. Vamos a leer del versículo 18 en adelante. Todo este capítulo, el capítulo 12 es precioso, ¿no? Pero vamos a leer versículo 14 en adelante, el texto que leímos recién. Seguid la paz, dice, con todos, y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, dice, para que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, y para que no brote ninguna raíz de amargura que os perturbe o contamine a muchos. Que no haya ningún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Ya sabéis que aún después de deseando heredar la bendición, fue desechado y no tuvo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿No os habéis, dice, acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, y refiriéndose al monte Sinaí, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les siguiera hablando, porque no podían soportar lo que se ordenaba? Si aún una bestia tocaba el monte, será apedreada o saeteada. Tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando, refiriéndose, ¿no es cierto?, ahí al monte Horeb. Dice el versículo 22, vosotros en cambio, no está hablando ahora a nosotros, vosotros en cambio os habéis acercado, dice, al monte Sión, a la ciudad de Dios, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos de millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en el cielo. Os habéis acercado a Dios, juez de todos los espíritus, de los justos hechos perfectos, a Jesús, mediador del nuevo pacto,
y la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Mirad que no desechéis al que habla, pues si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros, si desechamos al que nos amonesta desde el cielo. Su voz conmovió, dice entonces, la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, una vez más conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, una vez más, indica la remoción de las cosas movibles, como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud, y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Qué tremendas palabras también aquí del apóstol Pablo. Nos lleva a la reflexión y nos lleva, ¿no es cierto?, a la historia del Sinaí. Ahí, cuando los hijos de Israel temblaban abajo del monte y vieron, ¿no es cierto?, la gloria de Dios, que era fuego consumidor, tanto que el monte humeaba, dice, y se estremecía con la presencia. Pero dice que nosotros que vivimos ahora en estos tiempos, estamos no en el monte de Sinaí, donde Dios entregó las tablas, sino dice que estamos frente, ¿no es cierto?, al monte de Sión, a la ciudad celestial, al que está allá en el cielo, juzgando, ¿no es cierto?, en este momento, con los libros abiertos, y ahí puesto, ¿no es cierto?, anotando en los libros, registros que están en el cielo, a cada acto, cada pensamiento, cada acción que nosotros cometemos, cada pecado está siendo anotado ahí. Por eso es que nosotros debemos temblar frente a este mensaje que el Señor tiene en su palabra. Estamos viviendo en tiempos solemnes, donde el Señor está inscribiendo cada acto cada acción que nosotros cometemos. ¿Cómo nos vamos a limpiar nuestra vida de pecado entonces? Para prepararnos, estar limpios y estar inscritos en el libro del cielo, porque el Señor ya viene pronto. Estamos ya en los umbrales de la historia y sabemos que las cosas se están dando muy rápido. Necesitamos entonces poder estar preparados para poder ver al Señor cuando venga y verle cara a cara. Qué glorioso va a ser ese momento cuando podamos mirar al Señor Jesús en su cara y poder estar, ¿no es cierto?, en su presencia, glorificada. Qué extraordinario va a ser ese momento cuando podamos estar en su presencia y preguntarle y caer a sus pies. Dios quiera, ¿no es cierto?, que podamos presentarnos delante del Señor sin reprensión alguna, que podamos, ¿no es cierto?, presentar tanto nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestra alma limpia e irreprensible delante del Señor, que podamos llegar a esa santidad que el Señor quiere. Y solamente el Señor la puede dar si nosotros se la pedimos. Solamente el Señor puede limpiar nuestra vida de pecado si nosotros se lo permitimos. Lo importante es que nosotros queramos hacerlo. Así que quedamos entonces con este mensaje para poder reflexionar en los tiempos que estamos viviendo y de poder ver, ¿no es cierto?, la realidad que tenemos día a día en nuestras iglesias, cómo las iglesias están dormidas frente, ¿no es cierto?, a lo que el Señor está haciendo en el cielo, cómo las iglesias no despiertan en este momento a este gran mensaje, ¿no?, de preparación. Si el pueblo de Israel temblaba en aquel tiempo, ¿cómo nosotros no debemos temblar de la presencia de Dios? Que el Señor les pueda bendecir, que el Señor nos pueda, ¿no es cierto?, permitir limpiar nuestra vida cada día de nuestros pecados. Que el Señor les pueda bendecir. Amén, gloria a Dios. ¿Me escucha, hermano? Sí. Ok, si es tan amable, llévenos en oración. Gracias. Muy bien. Ore. Bendito Padre Celestial, aquí estamos, Señor, delante de ti, como somos, indignos pecadores. Pero, Señor, tenemos el deseo de poder estar en tu presencia. Padre Celestial, que tú puedas entrar en nuestras vidas, que tu Santo Espíritu pueda, Señor, entrar en nuestro corazón, en nuestra mente, y limpiar nuestra vida de pecado, que nos puedas purificar día a día, Señor, para poder ser aceptos delante de tu presencia y ser idóneos para el reino de los cielos. Padre Celestial,
te agradecemos porque tú has permitido, Señor, que nosotros podamos en tu palabra ver este mensaje, un mensaje de reprensión, de amonestación, para que nuestras vidas, Señor, puedan estar conformes a lo que tú quieres. Padre Celestial, habita en cada uno de nosotros y que puedas despertar, Señor, a tu pueblo, para que pueda reaccionar, Señor, al tiempo que estamos viviendo. Ayúdanos, Señor, cada día. Necesitamos de ti. Padre Celestial, gracias porque tú nos amas y porque deseas, Señor, nuestro bienestar y porque deseas tenernos allá contigo, Señor, en el reino de los cielos. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, gloria a Dios. Gracias, hermano Orellana. Qué bueno que usted trajo este sermón esta noche, ¿verdad? Porque se oye tanto del amor de Dios, y eso es lindo, es bueno, pero también tenemos que recordar y tener presente que Él es fuego consumidor. Que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento, pero al Cristo dar su vida por nosotros, ahora tenemos tiempo de arrepentirnos, ¿verdad? Y nos sigue dando tiempo, ya que Él está intercediendo en el lugar santísimo. Yo quería preguntar, hermano, en lo que dice en Ezequiel 1:27, y vi apariencia como de ámbar, como apariencia de fuego dentro de ella alrededor, desde el aspecto de sus lomos hasta arriba, y desde sus lomos para abajo, y vi que parecía como fuego y tenía resplandor alrededor. Aquí está hablando figurativamente o literal. ¿Te puede hablar un poquito sobre esto? Porque en alguna otra parte he leído que está en un carro como de fuego, con ruedas, con muchos ojos. ¿Por qué se presenta así? Claro. Lo que pasa es que Ezequiel, recordemos que en el tiempo que vivía Ezequiel, la visión que él ve para su tiempo, él lo único que ve que su gloria, ¿no es cierto?, es semejante, dice, al bronce, que es semejante al arcoíris. Él asemeja la gloria de Dios a las cosas que él conocía. Y él no podía identificar o mencionar otra cosa que lo que conocía él en su tiempo. Resplandor de la gloria de Dios, él no podía expresarlo. De hecho, la hermana White, cuando dice que es llevada al tercer cielo, ella no podía, ¿no es cierto?, interpretar las cosas que ella podía ver, cosas que ojo no vio, ni oído ha oído. Entonces, es la forma en como Ezequiel se le presentó esa visión, y él trata de expresar, ¿no es cierto?, lo que vio. Así también Juan, en el capítulo 1, en del libro de Apocalipsis, él también, ¿no es cierto?, basado en lo que él conocía, él también decía que la visión que él vio era también semejante al fuego, porque no había otra forma de expresar la gloria de Dios. Pero a ellos se les presentó en visión, no en forma personal, no en forma literal, porque si hubiese presentado la gloria de Dios en forma personal, no estarían con vida, no lo estarían contando. Ya fue una visión que ellos vieron. Solamente a Moisés se le permitió ver la gloria de Dios, pero solamente a sus espaldas, porque aún Moisés temía por su vida. Entonces, ningún ser humano ha visto la gloria de Dios, porque estaría muerto, fulminado. Ahora, ¿quién solamente vio la gloria de Dios? Es Jesús. Jesús es el único que vivió una vida sin pecado aquí en esta tierra. Y eso está manifestado, ¿no es cierto?, en la transfiguración. Ya cuando lo vio Pedro, Santiago y Juan, vieron a Jesús, y vieron a Moisés, y vieron a Elías. Y dicen que Jesús se transfiguró. Pudieron ver el fulgor, la divinidad de Jesús. Jesús es el único, ¿no es cierto?, que podía mostrar a Dios, al Padre. Fue el único, ¿no es cierto?, que podía mostrarlo al ser humano. ¿Ya? Jesús se humanó para poder que el hombre pudiese conocer a Dios sin morir, porque Dios no se podía presentar al ser humano, al hombre. No podía mostrar, ¿no es cierto?, su resplandor, su gloria, porque moría. Pero sí Jesús vino a mostrar al Padre. Y él lo pudo hacer porque era Emmanuel, Dios con nosotros, estaba en el cuerpo humano. ¿Sí? No sé si respondí a la pregunta.
Sí, hermano, claro que sí, qué lindo, ¿verdad? Cuando nosotros estudiamos la Biblia y vemos todo eso y, y entendemos un poquito, ¿verdad? De todas las cosas que Dios quiere que entendamos, pero lo más importante, como yo siempre digo, que es el carácter, tener el carácter de nuestro Señor Jesucristo reflejado en nuestra vida, porque será lo único que llevaremos al cielo. Nuestro cuerpo será nuevo, pero nuestro carácter, por eso es que esta es la antesala de la vida eterna y aquí es donde tenemos que prepararnos. Yo siempre digo la importancia de estudiar el Antiguo Testamento y ver que el mismo Dios de nuevo es el antiguo, ¿verdad? Así que sigamos preparándonos, recordemos que la venida de nuestro Señor Jesucristo es inminente, está a las mismas puertas. Cada día que pasa es un día más que nos acercamos para ver a nuestro Creador. Así que gracias, hermanos, por el mensaje de esta noche, muy interesante. En el futuro habrá otro también. Y también les damos las gracias a todos nuestros hermanos que estuvieron esta noche con nosotros, escuchando, ¿verdad?, a través de vía telefónica, WhatsApp, YouTube, y en vivo que estamos a todas partes de este mundo. Así que le damos gracias a nuestro Creador por el regalo de la vida, por Hermana amanecer. Sí, hola Brenda, ¿cómo estás? Hola, hermanita, ¿cómo está? Yo que tenía una pregunta para Patricio también. Claro que sí, adelante. Quería entender bien eso cuando dice Dios es amor y fuego consumidor. Y usted casi como que hizo la misma pregunta, pero no sé si es igual a la mía. Pero para los pecadores, el Señor es fuego, pero para los que no son y van a ver su gloria, ellos no se van a quemar. No sé si tú me entiendes. O sea, no sé si eso es literal o es simbólico. O sea, Dios es amor. No sé si tú me entiendes. Like, si Dios es amor. Correcto. Okay, ya, Claro. okay. Te escucho. Sí, a la verdad que Dios es amor y lo ha demostrado. Hay un versículo que nosotros conocemos de memoria, San Juan 3:16, donde dice, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Es decir, el amor está de Dios para todos, pero solamente los que crean en Jesús está, ¿no es cierto?, la vida eterna. Si bien es cierto, el Señor muestra su amor porque Él hace llover sobre justos e injustos. Él da la comida a justos e injustos. Pero solamente aquellos que acepten la misericordia de Dios, aquellos que acepten, ¿no es cierto?, al Salvador, podrán tener, ¿no es cierto?, la vida eterna. Por lo tanto, fuego consumidor vendría siendo Dios para el que rechaza el llamado de Dios, para el que rechaza el regalo de Dios, es fuego consumidor. Pero para el que acepte el regalo de Dios, que es Jesús, dice que es amor y es vida eterna. Y esto es literal. ¿Ya? El Señor, cuando venga por segunda vez, dice que viene en llama de fuego. Y los impíos, dice que van a pedir las rocas, que las rocas, ¿no es cierto?, las piedras, lo escondan de la presencia del Hijo de Dios, porque no van a poder soportar ver su gloria, su rostro, y van a ser consumidos con el fuego del resplandor de la gloria de Dios. Y eso es literal. ¿Ya? Eso es el amor de Dios, ¿no? O sea, el amor de Dios es así como fuego, y es ese amor tan grande que solo los hijos que lo aman lo pueden resistir. Lo van a resistir y lo van a poder ver cara a cara, claro. Okay. Los hijos de Dios van a poder verlo en su presencia, claro. Y los pecadores, ¿sí? los pecadores sí se van a quemar, porque eso sí sería fuego para ellos. Exactamente, correcto. Oh, okay. Claro, eso es lo que expresaba la hermana Juárez, ¿no es cierto?, en el deseo de toda la gente. Ella decía, ¿no es cierto?, que los que persisten en el pecado y están en el pecado y no confiesan sus pecados, esos pecados al final lo van a destruir, ¿ya? Porque Dios es fuego consumidor para el pecador, para que conserve el pecado. Por eso es que es importante que nosotros no tengamos ningún pecado en nuestra vida y podamos, ¿no es cierto?, que esos pecados estén confesados. Pero los pecados están confesados. ¿Qué pasa ¿sí? si yo tuve un pecado muchos pecados anteriores, ¿no? Entonces yo trato de limpiar mi vida, pero hay otros que me da un poco de vergüenza hablar con la persona y decirle, oye, perdóname, hice algo.
pero uno tiene que tener valor para hacerlo, no importa cómo, y así uno tiene que pedir perdón y estar bien con el Señor, o uno puede decir, ay, Señor, me da mucha pena, eso lo hice cuando estaba pecando, pero tú me puedes perdonar ahora y limpiarme, o uno tiene que hacer lo que tiene que hacer. Claro. La verdad que la persona que está arrepentida, verdaderamente el arrepentimiento sincero es ir al Señor Jesús y confesarlo, confesar el pecado. ¿Ya? El problema está en que nosotros muchas veces no creemos de que el Señor va a perdonar ese pecado. Quizás el enemigo, el diablo, nos pone en nuestra mente, ¿no es cierto?, que ese pecado es tan grande que Dios no va a perdonarlo. Y a veces dudamos, ¿no es cierto?, del amor de Dios, dudamos de que el Señor lo pueda perdonar, pero no es pecado tan grande que el Señor no pueda perdonar. Yo me refiero, por ejemplo, que ¿Sí? un novio que tuve hace mucho tiempo, por muchos años, como la semana pasada, me dijo, yo no fui un hombre tan bueno contigo porque yo te engañé 2 veces, te quería decir la verdad. Yo, wow, como que me sorprendí. Y entonces yo pienso y digo, wow, yo también tengo que hacer lo mismo, él tiene valor para decir eso, yo también tengo que limpiar, o sea, pedir perdón, aclarar mis pecados del pasado, pero, o decirle solo al Señor, Señor, tú sabes que yo me porté mal en Chile, perdóname con tal persona. Como uno tiene que confesar a las personas, pero también al Señor, o uno ya puede solo confesar al Señor y eso es suficiente. No es suficiente. Cuando hemos ofendido a otra persona, nosotros tenemos que desatar aquello, como dice el texto bíblico, ¿no? Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Eso quiere decir, ¿no es cierto?, que nosotros tenemos que estar en paz no solamente con Dios, sino con los demás, con los que nos rodean, porque el hecho de hacerle daño al prójimo, eso dice que no los hijos de Dios no pueden hacer eso. Entonces hay que confesar también la ofensa a mi hermano, ¿ya? Si yo, por ejemplo, confieso esa ofensa a mi hermano, el Señor también me va a perdonar a mí. Es importante, ¿no es cierto?, poder desatar toda ligadura, como se dice, ¿ya? O ofensa o mentira también, ¿no? O cualquier cosa o mentira, Wow. o haber hablado mal de una persona. Y pedirle al Señor que nos dé la fortaleza de ir al hermano y decirles, perdóname, porque eso es del Hijo de Dios, eso está bien, y eso es valentía. Wow. ¿Ya? Eso hay que hacerlo. Eso es bien difícil, ¿eh? Muy difícil. Es difícil, pero es lo que el Señor nos pide. Recordemos en la historia de Zaqueo. Zaqueo había defraudado a mucha gente, pero cuando conoció al Señor Jesús, entró en su vida el Señor Jesús, dijo él, inmediatamente, ¿no es cierto?, devolvió a los que había defraudado, les devolvió 3 veces, 4 veces, ¿no es cierto?, lo que le había robado. Y si nosotros no hacemos eso, no puede haber paz en nuestro corazón. Y necesitamos perdonar también, y también, ¿no es cierto?, poder arrepentirnos, y eso trae paz a nuestra alma, a nuestro corazón. Es la única forma de tener paz. Y también el Espíritu Santo puede correr por nosotros más fluido y más claro, ¿no? Porque claro, exactamente. Tenemos más pureza, poco a poquito nos estamos... Eso sí es lindo, eso sí es lindo. Y por ejemplo, si nosotros, dice ese versículo tan terrible que dice, o sea, poderoso, ¿no?, donde dice que si uno peca, somos los hijos del diablo. Pero ¿qué pasa con los pecados que de repente, los pecaditos que estamos tratando de dejar poco a poco, pero el Señor sabe que de repente algún día lo vamos a dejar? Pero, por ejemplo, puede ser cualquier cosa como, por ejemplo, comer un snack entre comidas, eso es pecado, dice el espíritu de profecía. Pero uno está tratando de dejar poquito a poquito. Exacto. Es que la vida del cristiano es una vida de crecimiento diaria. No es que alcancemos inmediatamente la perfección, no, eso no es así. Nosotros, a medida que vamos recibiendo luz, tenemos que ir viviendo esa luz que tenemos, que recibimos, y el Señor me va dando más luz. Pero esto es una obra de todos los días, el hecho de ir creciendo.
y así vamos a ser, ¿no es cierto?, gigantes espirituales. Pero es un crecimiento diario, es un crecimiento diario. Y es claro, ¿no es cierto?, que nosotros cometemos pecados, pero que esos pecados no pase el día, ¿no es cierto?, no pase el día sin confesarlo, y que no caigamos siempre en el mismo pecado, porque nosotros tenemos que ir venciendo, ¿ya? Nosotros tenemos que vencer, dice la hermana White, a vencer, ¿no es cierto?, al diablo, la carne, y el pecado, y el yo. Esas son las victorias que tenemos que ganar. Así que esto es gradual, tenemos que ir creciendo. Y si el Señor viene o nos pilla en la muerte en ese proceso, el Señor nos tiene la salvación, pero tenemos que estar en ese proceso de ir limpiando nuestra vida. Entonces, por ejemplo, si estamos en el transcurso del día, ¿no? De repente dijimos una mentirita pequeña, pero para el Señor es igual, o pensamos mal o algo. Cuando llega la noche, nosotros tenemos, porque Él está apuntando todo, ¿no? Todo, ¿verdad? Todo apunta, claro. Cuando llega la noche nos tenemos que acordar, porque el Espíritu Santo nos va a decir, estás haciendo eso. Tenemos que acordar de todos nuestros pecados y decir, hoy hice esto, y lo que uno se acuerda, perdónamelo. Okay. Claro que sí. ¿No? Y eso hay que hacerlo todos los días. Hay que hacerlo todos los días. ¿Ah? Y ahí no se hace ningún pecado sin confesar. Y se hace una oración larga para el Señor ahí, porque uno puede hablar bastante con Él. Claro. Recordemos a Daniel, ¿no es cierto? Dice que Daniel oraba 3 veces al día y con las ventanas abiertas. Entonces, eso da a entender, ¿no es cierto?, que si vemos que Daniel era un profeta, muy amado de Dios, ¿no?, y era porque él tenía una comunión estrecha con el Señor. La comunión la tenemos nosotros mediante la oración y el estudio de su palabra, pero si no hacemos eso no vamos a tener comunión con Dios. Recordemos al apóstol, a Pedro, ¿no es cierto?, que en una oportunidad quiso hacer bien a Jesús, le dijo, no vayas a Jerusalén porque te van a matar. Y le estaba diciendo, no vayas, Jesús. Y Jesús lo reprende y le dice, vete, apártate de mí, Satanás. Entonces, estaba cometiendo un pecado en ese momento y el diablo había entrado en Pedro en esa ocasión. Ya, por eso Jesús le dijo, apártate de mí, Satanás. Pedro no se había dado cuenta de que el diablo había entrado a él y lo estaba utilizando para impedir a Jesús ir a Jerusalén. Y eso nos puede pasar a nosotros, que el diablo nos utilice en cierto momento. Pero eso ocurre cuando nosotros nos desligamos de esa comunión con Dios. Uh-huh. ¿Ya? Cuando perdemos esa comunión, si hay un día que yo no oré, estamos susceptibles a que Satanás nos utilice. Y eso lo vemos en la iglesia a veces, cuando los hermanos se enojan unos con otros. Pasa que cuando alguien tiene conflicto, o hermanos tienen conflicto, es porque no han tenido comunión con Dios, no han estado en comunión con Dios y el diablo lo está utilizando. Uh-huh. Por eso es que es importante la comunión diaria. Aquí yo encontré un escrito donde dice, soy carnal, vendido bajo el poder de pecado. Ansiaba la pureza, la justicia que no podía alcanzar por sí mismo. Y dije, oh hombre infeliz que soy, ¿quién me liberará del pecado de muerte? La misma exclamación ha subido a todas partes y en todo tiempo de corazones cargados para todos ellos hay una sola contestación. He aquí, el Cordero de Dios que quita el pecado. Amén. Así. Correcto. Claro que sí. Romanos capítulo 8, versículo 1 lo expresa muy bien, ¿no? Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Señor quiere darnos un nuevo nacimiento a cada uno de nosotros, poniendo su Santo Espíritu en nosotros, morando en nosotros, porque nosotros somos templos del Espíritu Santo. Él quiere morar en nosotros. Antes moraba en templos hechos de mano, pero ahora quiere morar en nuestra vida, en nuestro templo, ¿ya? Amén. Que es nuestra mente. Entonces, el Señor para lograrlo, lo hace a través de su Santo Espíritu. Por eso es que Él quiere que nosotros tengamos el nuevo nacimiento, ¿ya? Ser renacidos del Espíritu Santo, para no andar en la carne, porque la carne nos lleva al pecado. Y si somos espirituales, o tenemos el Espíritu del Señor,
eso no nos va a llevar al pecado, al contrario. Necesitamos ese nuevo nacimiento. Amén. Hay alguien que tiene una pregunta. ¿Sí? No estoy segura quién es. Hermana, está fuera del mudo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Sí, habla Dorita de Puerto Rico. Dorita, ¿verdad? Sí, Dorita, buenas noches, Dios les bendiga. Lindo escucharte. Cuando Jesús dice, dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Me corrige lo que yo voy a decir, porque yo digo que cuando nosotros confesamos nuestros pecados delante de Él es fiel y justo para perdonarnos. Y las cosas son hechas nuevas, ya las cosas pasadas ya murieron. Y nosotros no podemos ser como los buzos, a meternos al fondo del mar, a sacar los pecados de nuevo. Porque cuando Él perdona nuestros pecados, estamos limpios de pecado. Y nuestro corazón y nuestra mente debe estar a cada instante conectado con el cielo. Amén. Pero ya esto no es más. Y la otra pregunta la pregunta que le iba a hacer a él es, ¿Dios creó a Satanás? ¿Sí? Hermano. Sí, escuché. Claro, Dios no creó a Satanás. Dios creó un ángel esbelto, perfecto, ya, sin pecado. Es un misterio realmente, es un misterio cómo en Luzbel, que fue creado hermoso y perfecto, haya habido pecado, ¿no? Dios nunca creó a Satanás, porque hay personas que dicen eso, ¿no? Pero no, la Biblia no habla de eso. Dice que Dios creó un ángel perfecto y que era prácticamente el que seguía, ¿no es cierto?, en estatura, ¿no es cierto?, a Jesús. Por lo tanto, era un ángel muy admirado en el cielo, ¿ya? Amén. Y estaba en la presencia de Dios. Claro. Así como surgió el pecado, que es un misterio, realmente también es un misterio, ¿no es cierto?, el juicio que va a hacer Dios contra los pecadores, porque Dios es amor. Y el hecho de castigarlo es un misterio, es algo que el Señor no está en Dios, pero tiene que hacerlo. Tiene que hacerlo. Ajá. El hecho de castigar al pecador. Gracias. ¿Sí? Gracias a Dios. Así es. Lo importante es que ya no vivamos nosotros, sino, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y esa debería ser, ¿no es cierto?, nuestro lema, que el yo muera para que Cristo, ¿no es cierto?, renazca en cada uno de nosotros. Es la única forma, porque el Señor cuando venga no va a venir a buscar a Patricio, a Brenda, porque nosotros somos pecadores. Pero sí, si nosotros cambiamos, ¿no es cierto?, el Señor dice que nos va a dar un nuevo nombre, otro nombre. Y eso es porque ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Bueno, parece que se retiró. Es como dije anteriormente al principio, hermanos, lo de Dios a Dios y al hombre a hombre. Hay misterios que nosotros no podemos comprender y tenemos que tener mucho cuidado por querer hurgar en esas cosas. Lo de Dios a Dios y lo del hombre al hombre. Los misterios de Dios son de Dios y eso hay que guardarlo. Así que muy interesante estuvo el tópico de esta noche. Espero que lo abriguemos en nuestro corazón, hermanos. Ustedes saben que esto va a estar grabado. Si lo quieren escuchar nuevamente, es muy importante que revisemos, ¿verdad? Que sigamos estudiando y sigamos preparándonos. Así que nos vamos con esos pensamientos, ¿verdad?, al descanso. Así que gracias nuevamente, hermano Orellana, y a todos que estuvieron en esta noche. Y sigamos orando los unos por los otros y preparándonos y llevando este mensaje a un mundo que parece. Así que bendiciones y buenas noches para todos y quedamos despedidos. Buen sueño.
Amén.